el primer dominio que tiene que ver con todo lo que es la planificación, sí, obvio que va a apunta en una primera instancia a que ustedes se manejen en los contenidos que van a enseñar, ¿ya? Por ejemplo, un profesor que va a enseñar ciencias naturales o biología tiene que conocer lo que es la célula al derecho y al revés, por darle un ejemplo. Ya no puede existir un profesor de biología que no conozca las partes de una célula, ¿ya? Eh, También conocer las características que tienen sus estudiantes para planificar, dominar la didáctica, cuáles son el cómo, cuáles son aquellas estrategias y aquellas metodologías que me permiten a mí enseñar de mejor forma la biología, las matemáticas, el lenguaje, la historia, y también a la vez cómo voy a evaluar y cómo organizo ese currículum a través de una planificación de una forma ordenada y coherente y que tenga una secuencia progresiva en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la evaluación diagnóstica yo les preguntaba cómo organizaban ustedes una semana y cada uno de ustedes tenía ciertas actividades que les permitían a ustedes administrar sus tiempos, poder distribuir el tiempo entre lo que estudian, entre la atención a la familia, la atención a sus trabajos? Ya es lo mismo. Ya, ustedes también tienen que organizar qué van a enseñar, tomar en cuenta los tiempos, qué material van a utilizar, qué objetivo quieren alcanzar. Eso tiene que ver con el dominio de preparación de la enseñanza, ¿ya? Como les decía, el dominio B tiene que ver con la creación de un ambiente propicio para poder enseñar. Yo necesito que en mi sala de clase haya un clima de confianza, de aceptación, de respeto, de empatía. Siempre tener altas expectativas en lo que van a hacer mis estudiantes. Yo siempre, cuando tengo un curso o diferentes cursos, siempre el profesor tiene que apuntar a que su curso es un ganador. Su curso es bueno. Su curso tiene todas las posibilidades de cumplir con los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Porque si el propio profesor que va a enseñar en ese curso no tiene confianza y no tiene seguridad y no tiene altas expectativas en que los estudiantes van a aprender, van a culminar de forma exitosa el proceso de enseñanza-aprendizaje, no tenemos nada que hacer. Porque si el profesor no cree en sus estudiantes, ahí no hay nada que hacer. ¿Ya? Y llegamos al punto cero. Establecer normas consistentes de convivencia en el aula, ¿ya? Y que sean conocidas por todos los estudiantes, cada cierto tiempo, y recordando la importancia de respetar la opinión del otro, la importancia de quizá a lo mejor pedir la palabra, no llegar e interrumpir de forma abrupta para exponer una idea, eh, respetar los materiales del otro, respetar el espacio del otro, mantener una sala limpia, tener sus útiles para poder empezar su clase, que todo esté estructurado en cuanto a que esté ordenadita la sala de clase, que yo como profesora, si yo voy a ver algún material, tenerlo todo ahí a mano, si le pido material a mis estudiantes, que ellos lo tengan ahí a mano, ¿ya? Si vamos a trabajar en contextos virtuales, tomar en cuenta que hay ciertos mecanismos dentro de las diferentes plataformas que nos permiten usar una manito para dar la opinión, eh, entregar al estudiante la confianza de que aunque estemos en virtualidad, si se cae la plataforma, si se me corta la internet, en algún momento puede volver a ingresar a la clase. Ya así igual como lo hago con ustedes, que cada vez que a ustedes se les cae el internet o se les cae el Zoom o tienen cualquier imprevisto, por lo general dentro de la misma forma que estoy desarrollando la clase acá con ustedes, a la vez voy admitiendo a sus compañeros cuando van ingresando a la clase. ¿Ya? No porque no estuvieron a las 8:30 justo, yo no les voy a permitir el acceso a la clase porque comprendo la variabilidad de lo que es la internet, de lo que es la tecnología. Entonces, lo mismo ustedes con sus estudiantes, si les toca algún proceso de práctica o algo, ir admitiendo a los niños y que los niños no sientan ese temor o esa ansiedad de que el profesor lo va a dejar fuera de la sala de clase. ¿Ya? Porque observando en procesos de práctica, muchos niños les da mucho temor y entran a la clase pidiendo disculpas, y no es culpa de ellos, son circunstancias tecnológicas que nos pueden pasar a todos. En cualquier momento se puede cortar la luz, se le puede acabar la batería al computador, se puede cerrar la plataforma Zoom, se puede caer el internet, los datos móviles pueden hacerlos una mala jugada, ¿ya?
También salvaguardar de quién están entrando a mi clase virtual. Ya los colegios igual tienen todos sus mecanismos, tienen sus cuentas, le entregan una cuenta a cada profesor, a cada estudiante, para que puedan ingresar a la clase. Ya todo eso también es parte de la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje en contextos virtuales. La responsabilidad, después tenemos que ver con la enseñanza para el aprendizaje. Ven, nuevamente la comunicación es muy importante. El estudiante tiene que saber qué se le va a enseñar y cómo se le va a evaluar. Siempre tienen que comunicarse eso, tanto al estudiante como al apoderado. ¿Ya? ¿Qué estrategias, qué actividades voy a hacer con mis estudiantes que les sean significativas, que les sean llamativas? A lo mejor no todas las actividades voy a hacer una actividad, una salida a terreno o un viaje virtual a través de diferentes plataformas, ¿ya? Pero por lo general algunas actividades que a lo mejor al estudiante le llame la atención. Tratar los contenidos con... que sean comprensibles al nivel de entendimiento de los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, no es lo mismo enseñar los incas, los mayas y los aztecas en un tercero básico que enseñar en un séptimo básico y posteriormente en un segundo medio, ¿ya? Hay ciertos conceptos que se van incrementando con los pasos de los años, van teniendo un poco mayor de nivel de exigencia, un mayor nivel a lo mejor de complejidad, se van incorporando, se va incrementando el vocabulario, ¿ya? Porque tenemos que tomar en cuenta las edades y el desarrollo cerebral en función de esas edades de nuestros estudiantes, ¿ya? No esperemos que un niño va a aprender de la misma forma a los 8 años que a los 15 años. ¿Ya se acuerdan que eso también lo vimos con las teorías del aprendizaje? Entonces las teorías del aprendizaje nos van a acompañar toda nuestra carrera laboral y tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ya? Promover que el estudiante piense, así igual como se pide que ustedes sean reflexivos, que el estudiante se cuestione, que se haga preguntas sobre lo que está aprendiendo. ¿Y por qué es así y no es de otra forma? Bueno, averigüémoslo, indaguemos, conversémoslo, pregúntale a tu par, anda a preguntar a la biblioteca, pregúntale a los profesores de las otras asignaturas, dialoguemos, investiguemos, o quizá a lo mejor en ese momento ocupar los famosos celulares. En ese momento quizá con el estudiante indaguemos en internet. Ya, y también cuando indagamos en internet, tomar en consideración, ¿son fuentes fidedignas? ¿Qué tipo de fuente de internet tengo que seleccionar para buscar información? Y ahí es muy importante la guía y la orientación de ustedes como profesores, para que el estudiante pueda tener acceso, porque en internet hay mucha información, pero no toda esa información a veces es correcta. Y ahí es donde se van generando aquellos obstáculos donde el estudiante a veces entra a fuentes que no son muy confiables, que al final van a provocar enredo o confusiones en el aprendizaje. ¿Y quién tiene que guiar, quién tiene que orientar ahí en ese momento? Usted. ¿Ya? Usted tiene que salvaguardar que, qué está indagando el estudiante en Internet. Entonces, ¿cómo lo hace eso? Así como, ¿de dónde sacaste esa información? ¿A qué página entraste? O yo te recomiendo esta página, o también a lo mejor en el texto escolar o en la guía del profesor aparecen ciertas páginas que se sugieren, que ya fueron revisadas por equipos técnicos y que son fuentes fidedignas para que nuestros estudiantes puedan aprender. ¿Ya? Esto es a grandes rasgos, porque esto es un libro de aproximadamente 45 páginas, ¿ya? Y esto le permite a usted irse autoevaluando cuáles son sus desempeños, hacia dónde quiero llegar. Y quizá a lo mejor en una primera instancia, usted cuando se empiece a autoevaluar o lo evalúen, a lo mejor va a salir básico o va a salir competente, que no es ni bueno ni malo, es, ¿ya? Y ahí depende de usted hacia dónde quiere llegar. Si quiere ser destacado, experto 1, experto 2 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque todo esto también forma parte, a usted también lo van a evaluar como ya le señalé anteriormente, ¿ya? Y cuando a usted le llegue el momento de la evaluación docente, tiene que tomar en cuenta estos 7 aspectos, ¿ya? Le van a pedir sus planificaciones, le van a revisar sus planificaciones, ¿ya? Le van a pedir sus instrumentos evaluativos,
¿Cómo evalúo yo a mis estudiantes? ¿Qué tipo de prueba diseño? ¿Qué tipo de trabajo diseño para ello? ¿Cuáles son mis rúbricas, mis pautas de cotejo, mis listas de cotejo, mis consignas evaluativas? ¿Cómo reflexiona? Y ahí es solamente que usted se ponga a escribir sobre sus prácticas pedagógicas. Le van a grabar a usted una clase que entre comillas son 45 minutos, 40, 45 minutos, que vienen a grabar una clase y después un grupo de expertos la observa y la analiza. El trabajo colaborativo, ¿ya? Que acá tiene que ver intraescuela y extraescuela, ¿ya? Cómo trabajo yo dentro de la escuela colaborativamente y cómo trabajo hacia la comunidad de forma colaborativa. Cómo erradicamos los sesgos de género dentro de la sala de clase. Cómo erradicamos lo que es para los niños, lo que es para las niñas, ¿ya? Sino cómo yo apunto a que todos mis estudiantes aprendan, no solo si son mujeres o son niños, o erradicar eso de decir, los niños son buenos para las matemáticas, las niñas son buenas para el lenguaje, que son situaciones que se dan, que son más bien patrones de carácter cultural, que nosotros como profesores tenemos que tratar de ir visualizando, porque a veces se suceden de forma espontánea, no es que uno tenga una mala intención premeditada de sesgar a través de género, sino que son circunstancias, patrones culturales que se van repitiendo y nosotros tenemos que tratar de irlo a través de la reflexión, ir visualizando y tratar de irlos erradicando de nuestras salas de clase. ¿Ya? Trabajar el error dentro de la sala de clase. No es malo que un niño se equivoque. A veces hasta nosotros mismos nos equivocamos y a veces decimos una mala palabra, o tartamudeamos, o trastabillamos al momento de expresar una clase, expresar una idea, y no es malo. Los errores son sumamente positivos en la sala de clase porque nos permite ir viendo dónde podemos corregir. ¿Ya? El error me permite a mí generar nuevas instancias de aprendizaje. Tenemos que aprender e instaurar en nuestras salas que los errores no son negativos, no son punitivos. No significa que el profesor se va a enojar, no significa que los compañeros se van a reír, no significa que porque me equivoco voy a generar que mis compañeros se burlen de mí. ¿Ya? Todo eso tiene que manejarlo el profesor dentro de la sala de clase y convertirlo en nuevas instancias de aprendizaje. Son oportunidades que se le está entregando a usted en la sala de clase para poder reorientar y redireccionar el aprendizaje. ¿Ya? Saquémonos de la cabeza que el equivocarse es malo. El equivocarse nos permite avanzar, nos permite reflexionar, tanto para los niños que están en nuestra sala como para ustedes como profesores. ¿Ya? Y eso es muy importante y eso es estos dos últimos puntos son muy importantes como usted evidencia que está trabajando con estos dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, es inaceptable que un profesor cuando le vayan a hacer su clase grabada se enoje porque un estudiante se equivocó o dio un concepto errado. ¿Ya? Hay que tomarlo y entregarle esa confianza. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a mi estudiante que no hay que tenerle miedo al equivocarse, que es una parte más de la vida, porque en la vida también los seres humanos nos equivocamos y tenemos que volver a levantarnos y tenemos que seguir avanzando y no nos vamos a quedar ahí llorando, hoy me equivoqué, tomé una mala decisión, se acabó mi vida, no. Y lo mismo pasa con los niños, que el estudiante no tenga miedo de expresar su opinión, independiente si acierta o si se equivoca. ¿Ya? Que el estudiante se sienta en confianza de expresar su opinión, de expresar su idea, de expresar el concepto que construyó. No que se quede callado en la sala de clase porque el profesor me va a retar, porque mis compañeros se van a reír. Entonces así nosotros también contribuimos a que se dé ese diálogo dentro de la sala de clase. Pero si el estudiante me va a tener miedo, nunca jamás va a querer hablar en la sala de clase y se va a generar un monólogo. Y el único que va a hablar va a ser el profesor y el estudiante va a ser un receptor, va a tomar apunte, si tiene una duda se queda callado, no sabemos si aprendió o no aprendió, y caemos de nuevo en patrones casi como medios conductistas ahí. ¿Ya? Y acá les apuntaba la reflexión. ¿Ya? Esta es una imagen de un profesor, de profesores, que se hacen muchas preguntas. Ya yo después les voy a mandar la lámina completa en PDF
en el cual usted como profesor de información está reflexionando, yo como profesora que está formando profesores reflexiono, ¿ya? Nosotros, porque espero que se dé el diálogo entre ustedes, entre sus compañeros, hoy compañeros y futuros profesores en formación, el día de mañana van a ser colegas a lo mejor de algunos de los que estamos en esta sala, en algún colegio, en algún liceo, y van a tener que interactuar y conversar sobre sus niños, sobre sus metodologías, sobre sus estrategias de enseñanza.